Hola, en este vídeo vamos a hacer un repaso de la reacción SN1. Nos dan unos reactivos y unas condiciones y nos piden que dibujemos los productos finales. Empezamos con un sustrato terciario, tenemos un alvalcano terciario, el bromo está en una posición en un carbono alfa del que parten 3 cadenas y añadimos un nucleófilo malo, un alcohol. Los alcoholes no atacan mediante SN2 y por tanto, dada su escasa nucleofilia y también bajísima basicidad, el mecanismo que se va a seguir preferentemente va a ser de tipo SN1. Bien, empezamos a dibujar. El mecanismo SN1 es un mecanismo por etapas en el que en una primera etapa se produce la pérdida del grupo saliente. Como no tenemos nucleófilo capaz de atacar y además el carbono está muy impedido, el bromo se va generando un intermedio que es un carbocatión. Se forma sobre el carbono un carbocatión y a continuación ese carbocatión es atacado por el nucleófilo que hay en el medio, que en este caso es el 2,2,2 trifluoretanol, el CF3, CF3, CH2OH. Desde los pares solitarios del alcohol se va a producir el ataque al carbono positivo de la molécula, un carbono de elevada reactividad, y esto va a dar lugar a un producto final que va a ser de la familia de los éteres. Aquí dibujamos el enlace formado, el oxígeno que ataca, la cadena que parte de él, CH2CF3, el hidrógeno que tiene ese oxígeno, por tanto queda cargado positivamente, y a continuación se produce la liberación al medio de ese protón. Menos un protón que lo recogen las bases del medio y así conseguimos por fin nuestro producto final. Enlace formado en la SN1 y aquí el OCH2CF3. Por tanto vamos a conseguir un éter. Bien, continuamos con un segundo apartado. En el apartado, vamos a hacer primero el apartado C, en el B parece más laborioso, tenemos una proyección de Newman y por tanto el C parece un apartado más sencillo, un ciclohexano, de nuevo, que tiene un grupo saliente, el bromo, carbono alfa el que posee el grupo saliente. De nuevo añadimos un nucleófilo muy débil, que es el metanol. Debemos recordar que existen 3 nucleófilos debilísimos, que son el agua, los alcoholes, bueno, cuando hablo de alcoholes, todos los alcoholes, y también el ácido acético. Son 3 nucleófilos que son incapaces de generar mecanismos de tipo SN2 y por tanto dan reacciones de tipo SN1 acompañadas de pequeñas cantidades de eliminación de E1. Bien, volvemos a dibujar la molécula con especial interés en el carbono que tiene el bromo. Tenemos metilo hacia nosotros, bromo al fondo. Dado que no tenemos nucleófilos ni bases en el medio que puedan actuar sobre la molécula, esta va a perder el bromo se va a ir como grupo saliente, se va a formar un carbocatión. El carbocatión es plano, por tanto vamos a dibujar el metilo en el plano de la pantalla, carga positiva en el carbono en el que se encontraba el bromo y de nuevo un carbocatión de gran estabilidad, carbocatión terciario que va a ser atacado por el nucleófilo que es el metanol. Los carbocationes son especies planas y el ataque de los nucleófilos tiene lugar por ambas caras. En el apartado A también ocurría, pero dado que no tenemos quiralidad en el carbono porque tiene 2 metilos, no tuve en cuenta ese hecho, pero aquí sí es importante porque la cara de arriba y la de abajo no son iguales. Hacia la cara de arriba tenemos un metilo y hacia la de abajo un hidrógeno, por tanto son caras diferentes y el ataque por cada cara va a originar un producto diferente. Por ejemplo, si atacamos con el metanol por la cara de arriba del carbocatión, nos va a quedar el metóxido hacia arriba, de nuevo se obtiene un éter. Ese metóxido perderá un hidrógeno que le sobra, este hidrógeno, eso no lo voy a considerar ahora, y el ataque del metóxido por la cara de abajo del carbocatión nos va a dejar del metanol, por la cara de abajo del carbocatión nos va a dejar el metóxido hacia abajo y el metilo hacia arriba. Esto va a dar lugar a 2 productos diferentes, porque en el primero metóxido y metilo quedan hacia el mismo lado, quedan cis. En el segundo, metóxido y metilo quedan trans. Por tanto, son 2 diastereoisómeros. Obtenemos una mezcla de diastereoisómeros en esta SN1. Bien, vamos a hacer
Otro apartado muy sencillo, que es el apartado D, el S2-bromobutano. Dibujamos el butano, S2-bromobutano, me parece que va el bromo hacia el fondo, bromo A, esta cadena B, metilo C, giro en el sentido de las agujas, pero como tengo el grupo D, que es el hidrógeno, hacia adelante, el carbono va a ser S. Y le echamos ácido fórmico. El ácido acético, fórmico son nucleófilos muy débiles y de nuevo la reacción será de tipo SN1. Primera etapa, pérdida del bromo, dado que el ácido fórmico o metanoico no va a poder atacar por su baja nucleofilia, se va el bromo y formamos un carbocatión. Y a continuación el ácido fórmico reaccionará con ese carbocatión por ataque, atacándolo tanto desde arriba como desde abajo. De nuevo aquí el ataque por ambos lados va a ser de interés porque va a haber centro quiral y por tanto dependiendo de por qué lado ataquemos obtendremos mezcla de enantiómeros. Si por ejemplo atacamos desde arriba nos va a quedar en la cadena del ácido fórmico, o sea el el OOCH nos va a quedar hacia adelante y en el caso de atacar por la parte de abajo nos quedará ese enlace formado hacia el fondo. El OOCH queda hacia el fondo. En ese paso, he quitado este protón sin especificarlo. En el primer mecanismo que dibujé sí que he eliminado, he tenido en cuenta la etapa de desprotonación, pero ahora aquí ya no lo quito sin indicarlo. Es conveniente ponerlo para dejar el mecanismo un poco más curioso. Bien, y ahora nos falta un último detalle, que es el apartado B, en el que tenemos una proyección de Newman y eso nos complica un poco las cosas, no mucho, pero vamos a intentar dibujarlo. Lo primero que vamos a hacer para ver qué tipo de productos se forman es dibujar la molécula en el espacio. Tenemos aquí el carbono frente al que nos situamos, este carbono que está señalado por un punto. Voy a dibujarlo aquí. O sea que vemos la proyección desde esta posición. El carbono del punto es este que dibujo. Tenemos hacia arriba un buen grupo saliente, que es el OSO2CH3, se llama mesilato, es el grupo mesilato. Tenemos hacia la izquierda un metilo, la izquierda es hacia el fondo de la pizarra, situados donde la flecha, y tengo un C6H5, C6H5 es un benceno, un fenilo, un benceno como sustituyente que va hacia la derecha. En el carbono del fondo, círculo grande, el círculo grande representa el carbono del fondo, tenemos en vertical hacia abajo un hidrógeno y después tenemos hacia la izquierda un metilo, la izquierda desde la flecha es el fondo de la pantalla o de la pizarra y hacia adelante tenemos otro fenilo. Bien, dado que ponemos de nuevo un alcohol, que es un nucleófilo malo, estamos ante una SN1 mayoritariamente, se puede acompañar de un poco de 1 de eliminación, pero mayoritariamente es SN1, y lo primero que va a ocurrir es que el grupo saliente se va a ir, va a abandonar la molécula porque nadie ataca a esa molécula, y esto nos va a generar un carbocatión plano. Voy a dibujarlo perpendicular a la pizarra, vamos a pintar el metilo y el C6H5 que quedan sobre este carbono, en un plano perpendicular. El resto de la molécula la dibujo como está, no cambio nada. Y ahora ese carbocatión plano va a ser atacado por el nucleófilo, que es el etanol. Vamos a llamarlo simplemente ETOH. El etanol con sus pares solitarios actuará como nucleófilo atacando a nuestro carbocatión bien por arriba, bien por abajo. Dos caras iguales por las que va a atacar, no son iguales. No son iguales porque aquí tenemos un centro quiral. Este carbono es quiral, tiene 3 grupos diferentes, por tanto eso hace que los productos obtenidos sean diastereotópicos, diastereoisómeros. Estas caras no son enantiotópicas, es decir, no conducen a enantiómeros, sino a diastereoisómeros, por tanto no son equivalentes. Las caras que conducen a enantiómeros sí que son idénticas y se atacan por igual, pero estas no, porque este centro de aquí es quiral y por tanto genera diastereoisómeros. Ese centro no varía, todos los grupos los seguimos pintando igual. Y aquí el ataque del etanol por arriba, vamos a pintar el enlace formado con una línea roja,
el ataque por arriba del etanol, nos deja aquí después de la protonación el etóxido y hacia abajo nos deja metilo y benceno. Este es uno de los diastereoisómeros formados y el otro diastereoisómero supone el ataque del etanol por la parte de abajo, se va a unir al carbono desde abajo, nos va a quedar hacia arriba el metilo y el fenilo, y en este carbono pues todo igual que lo tenemos dibujado, metilo, fenilo y el hidrógeno. Estas moléculas con el etóxido hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de por qué cara ataque, son una pareja de diastereoisómeros y se forman en una diferente cantidad. Para saber en qué proporción se forman, tendríamos que, quién es mayoritario y minoritario, tendríamos que dibujar la proyección de Fischer de Newman en la conformación de mayor estabilidad para ver la cara más impedida y la menos impedida. No he tenido en cuenta ese detalle. Desde luego que la conformación que estoy dibujando no es la de mayor estabilidad porque me deja este grupo y este hacia el mismo lado, lo que va a provocar una repulsión y la molécula rotará, probablemente rote el carbocatión 180 grados dejando el C6H5 donde está el metilo y por tanto tendríamos que dibujar la forma más estable y ver la cara más favorable, la menos impedida, para saber qué producto de los dos es el mayoritario. Bien, con esto dejamos un poco el repaso de la SN1. Todo lo que tenemos aquí son ejemplos de una sustitución nucleófila unimolecular, porque estamos en la mayoría de los casos ante carbonos terciarios, excepto el apartado D. En los demás casos todos los carbonos son terciarios y el carbono terciario no puede ser atacado por SN2, y además estamos ante nucleófilos muy malos que no atacan en ningún caso, no podrían atacar con un primario ni reaccionarían. Y por tanto el mecanismo que se obtiene es un SN1 que podría acompañarse de pequeñas cantidades de 1 dada la baja basicidad de estas especies y del hecho de que trabajamos a temperatura ambiente.